Saludos para todos. Este es un día bonito, es un día especial. El sol brilla con mayor intensidad. La gracia del Señor Dios Todopoderoso es abundante y Él se acuerda siempre de su misericordia. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del coronavirus, pero no de manera directa. Origen y causa. Perspectiva bíblica. Se estará dando una respuesta implícita. En otras palabras, usted derivará la respuesta. Estaremos presentando el consejo de Dios. No se olvide que es una perspectiva bíblica. Pero por el hecho de que sea una perspectiva bíblica, no significa que no sea una perspectiva que incluya lo científico. No necesariamente porque la Biblia sea un libro científico, sino porque ella contiene ciencia. Es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil en sentido general, en lo que tiene que ver con lo primordial que es la salvación, pero útil para vivir en esta tierra de manera exitosa, para vivir en esta tierra en paz, porque es la verdad de Dios, y conoceréis la verdad de Dios, y la verdad de Dios os hará libre, porque toda verdad es verdad de Dios. Quisiera tener un texto bíblico, ¿verdad?, para que se le grabe a usted. Es un texto que enseñamos en el Centro Educativo de la Gracia, en el Centro Educativo Legado de Gracia, y que es filosofía de vida para Iglesia Bíblica de la Gracia. Se encuentra en Proverbios 25:2. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra del rey es escudriñarlo. Si usted quiere, cambie la palabra rey. Gloria del hombre. Si quiere, puede cambiar hasta la palabra hombre. Gloria del científico. Gloria de Dios es encubrir un asunto, y gloria u honra del rey o del científico, del hombre, es escudriñarlo. ¿Sí? Dios se oculta. Dios de Israel que se oculta. ¿Por qué se oculta? Él es soberano para ocultarse. Nosotros sabemos que es por causa del pecado del hombre, aunque Él tomó la iniciativa de buscar al hombre y encontrarlo. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó primero. Nosotros amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero. Pero bien, es Dios de Israel que se esconde. Los israelitas han sabido esto y saben esto, y la iglesia de Cristo lo sabe también. Dios de Israel que se esconde. Pues es nuestra misión buscar a Dios y encontrarlo y descubrirlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del científico, honra del rey, honra del cristiano, honra del hombre es escudriñarlo. La primera verdad que quisiéramos presentar para ir allanando el terreno, quiero observar que en la segunda exposición seremos más específicos con relación al coronavirus y a los virus en sentido general. En esta oportunidad vamos a tener una panorámica temática, por así decirlo, para que usted vaya infiriendo. Son verdades elementales que se encuentran en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, pero asuntos elementales de la vida diaria. La primera verdad que queremos presentar: Dios está visitando la tierra porque la ama. Es su tierra y nosotros somos sus criaturas. Es decir, que lo que usted ve como juicio y hasta la mente le puede llevar a atribuirle maldad a Dios, no es así. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dios es amor. Hay religiones que no le atribuyen a Dios o al Dios que tienen paternidad. Es decir, no lo pueden ver como padre. Sin embargo, la Biblia es insistente una y otra vez en darle a Dios el calificativo de padre. Dios se autocalifica como padre. Él es el padre de Israel. Y en el Nuevo Testamento se llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hasta se usa un lenguaje muy doméstico, muy familiar. Papi, papacito. No para que seamos irreverentes con Dios. Abba Padre, Abba Padre. Es un lenguaje tierno. Bueno, en el Sermón del Monte también se dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre, no su nombre. Es decir, que hay una cercanía. Está en los cielos,
pero hay una cercanía. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? Y si le pide pescado, le dará escorpión. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Es decir, que Dios es bueno, es Padre, provee para sus hijos. Y no solamente para sus hijos, provee para sus criaturas. Escúcheme, dice la Biblia que Él hace salir su sol. Usted sabe la respuesta. O la continuación de la oración. Él hace salir su sol para los buenos y los malos. Es el sol de Dios. Dios es bueno. Es decir, que no le atribuyamos a Dios despropósito alguno. Todo lo contrario. El Padre al Hijo que ama, ¿qué hace? ¿Es indiferente? No. Lo disciplina. Entonces Dios está visitando su tierra de una manera especial. Dios está visitando sus criaturas. Y Dios está visitando a su pueblo de una manera especial. No se olvide de esto. Dios es amor. Dios está visitando a sus criaturas. Dios está visitando a su pueblo. En segundo lugar, la segunda gran verdad. Hay confusión hoy en día y perturbación porque los hombres no se tomaron el tiempo para conocer a su Creador. Pero no solamente a su Creador, también de igual forma a la creación. Y algo todavía más dramático, de conocer su realidad deprimente. ¿Sí? Su realidad deprimente, porque el hombre vive de una manera infundada. Ampliaremos este concepto más luego. Dice la Biblia que el hombre debe gloriarse no en sus posesiones, no en su sabiduría secular o su sabiduría sin Dios. Si en algo ha de gloriarse el hombre viviente, es en conocer a Jehová, es en conocer a Dios y saber que Él es Dios. Pero alguien te ha dicho probablemente, o le ha dicho a usted, bueno, que el conocimiento de Dios es para la religión. Es decir, que la religión es una cosa y la vida en su sentido general es otra. No, mi amigo, todo procede de Dios. Las cosas místicas o espirituales y las cosas materiales cuantificables, todo es de Dios. Las profesiones, los oficios, las labores, las comidas, los sentimientos, todo en sentido general emana, proviene de Dios. Y su creación, conocer la creación de Dios. Sí, un poco de sentido común. No se lo dejemos a los científicos. La observación. Observemos la creación de Dios y lleguemos a conclusiones a la luz de los principios que nos presenta la verdad verdadera, es decir, la Biblia, y la realidad deprimente. ¿Subterfugios? No. Nos enfrentamos a la realidad. No nos escondemos en escondederos vanos, sino que vivimos la realidad. No podemos evadir la muerte. No podemos evadir las enfermedades. No podemos evadir los infortunios. No podemos evadir el pecado. No podemos evadir las maldades. No, aquí no hay, todo está bien. Aquí no hay delincuencia. Aquí todo está bien, aquí no hay enfermedades, aquí uno no se enferma. No, mi amigo, cuando una criatura nace y nace sana, debemos dar gloria al Señor, porque lo lógico es que no nazca así. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Es decir, que cuando el niño nace, niño hermoso, feliz, con todos sus órganos y todas las partes de su cuerpo, bendigamos a Dios. Y si hay alguna deficiencia, bendigamos a Dios también, porque estamos en un mundo caído. Esa es la realidad deprimente. Entonces no podemos ignorarla. Por eso hoy en día hay confusión, porque pareciese como que al hombre le quitaron su risor. Nos quitaron nuestro risor. ¿Cuál es el risor? El pecado, la diversión, el vivir una vida ajena de Dios, el comer sin dar gracias a Dios, el fiestar, en los actos de inmoralidad, el viajar de un lugar a otro. Me quitaron todo eso. El montarse en su automóvil. Mire cómo la providencia ha escogido celebridades. La providencia se ha llevado a celebridades.
La providencia ha enfermado a celebridades, a personas de alto nivel, no solamente en nuestro país, en el mundo. Porque hay cosas que se saben y hay cosas que no se saben. No estamos diciendo necesariamente que Dios está dando el pago de la maldad a cada uno de ellos. No, perezca tal pensamiento. Delante de Dios ninguno somos inocentes. Pero Dios se ha encargado en su providencia de escoger celebridades. Y algunos ricos han dicho, este coronavirus nos está enseñando que no tiene frontera. Es democrático, no tiene distinción. Oh sí, entonces en ese sentido hay confusión y perturbación porque nos acostumbramos al juguete de esta vida. Y nos han quitado por un tiempo, probablemente, el juguete. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a resentir como un niño? ¿O vamos a mirar un poco más allá? En tercer lugar, la tercera gran verdad. Algunos han vivido sin pensar, como criaturas inferiores. Es triste, porque cuando se vive así, entonces no se tiene conciencia de existencia. El pensador dijo, pienso y luego existo. Entonces eso quiere decir que algunos existen pero no han pensado. En tal virtud, simple y llanamente están viviendo. Y otros que sí saben que existen y que se han dado cuenta de la realidad, entonces, por causa de la utopía del remedio, se han autoprogramado y han decidido vivir una vida de indiferencia. Claro, ellos se han dado cuenta, porque son criaturas pensantes, pero saben que no hay remedio. La utopía del remedio, no hay remedio. Y como se han dado cuenta que no hay remedio, entonces simple y llanamente vivamos, comamos y vivamos. Filosofía griega. Comamos y vivamos. Usted sabe la segunda parte. Porque mañana moriremos. Comamos y bebamos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, esto no tiene solución. Esto no tiene salida. En cuarto lugar, la cuarta verdad. Dios ha venido hablando claramente por su palabra, por su providencia, por los avances de la tecnología y por medio de los científicos o de los avances científicos. Permítame desglosar esto, aun cuando en la segunda parte, es decir, en la segunda exposición de las 10:30 de la mañana, vamos a ampliar este punto número 4. Dios ha venido hablando claramente. Y ha venido hablando claramente como con voz de trueno por medio de su consejo, de su palabra. Dios no describe el panorama. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y Romanos capítulo 8, del cual vamos a estar hablando en la segunda parte, nos dice que esta tierra fue encerrada a vanidad. Es decir, que esta tierra está esclava y que la creación, el apóstol Pablo presentando una figura del lenguaje, la prosopopeya, la personificación, le da sentimientos a la creación. Es decir, la creación gime. Y mire esto, mire qué metáfora. Y aún está con dolores de parto. Es decir, que Dios ha venido diciendo la realidad. Y Génesis capítulo 3 nos dice que la tierra fue maldecida. ¿Y por quién? Por Dios. Dios la creó a vanidad. El mismo que la esclavizó, porque la humanidad está esclavizada, no la humanidad solamente, la creación en sentido general, el sol, la luna, los ríos, los mares, la tierra. Por eso todo está contaminado. Por eso hay un mundo desconocido para el hombre, que sabe que existe, pero desconocido en su origen. El mundo de las bacterias, el mundo de los virus. Es un mundo desconocido que está fuera del hombre y dentro del hombre. Que se habla hoy en día de que emana o viene del espacio sideral, porque
En esos mundos, algunos entienden que hay bacterias. Es decir, todo está contaminado. Se cree. Algunos entienden, y no es algo ilógico, de que precisamente esos virus que tenemos ahí han venido del espacio sideral. Por eso el Himalaya. Bueno, hablaremos de esto en la segunda parte con más detalle. Recuerde que todo esto proviene, es decir, este virus del coronavirus, y no solamente el coronavirus, otros virus han tenido su procedencia de Asia, precisamente de Asia, y en la exposición del domingo pasado hice un señalamiento acerca de esto. Note esto, ¿verdad? Y subráyelo, en Asia. Bueno, pues entonces Dios ha hablado con claridad a través de su palabra. Sí, de dónde estamos, de dónde nos encontramos. Pero la gente pretende tapar el sol con un dedo. Pero quiero observar algo más todavía. Los avances de la tecnología. ¿Y en qué área de manera particular? En el área de la computación, el área de la computadora, los software. Pero de manera muy específica quisiera destacar ahora la cinematografía, es decir, el cine. Estoy convencido plenamente que los productores de Hollywood y de películas en cualquier parte del mundo, en Israel, en Europa, en cualquier parte del mundo, en la India, que son expertos en hacer películas, pero muy especialmente Hollywood, que es la meca, ni ellos mismos podrían describir el impacto del avance en las microcámaras, el avance de poder llevar una cámara a través de un satélite o de una nave espacial, de poder hacer enfoques, de hacer montajes, de simular asuntos relacionados con el organismo humano, de tal manera que pudieran incrustar o meter una cámara dentro del cuerpo humano y hacer pasear esa cámara por todo el cuerpo, de tal manera que usted pueda conocer con precisión lo que es el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, el digestivo. Es decir, que usted pudiera conocer partículas, moléculas, a través de cámaras sofisticadas, óvulos, espermatozoides, la unión de estos y cosas que realmente no conocemos. Siempre he creído, por eso voy con alguna frecuencia al cine y soy selectivo con las películas, que Dios habla a través del cine. Dios ha venido hablando. Esto que está pasando, la gente creía o pensaba que era ciencia ficción, lo que se estaba anunciando a través del cine. No. Esos productores de cine, directores de cine, están claros. Los verdaderos intelectuales, los que son usados por el diablo, pero permitidos por Dios, para que la gente pueda entender la dimensión de la creación de Dios. Es decir, que a lo que a algunos le produce incredulidad o le genera incredulidad, a los hijos de Dios le genera fe. Le genera fe. Cuando hacen esas películas fantasiosas de superhéroes que van a mundos, que van a galaxias, la de Superman, películas que nosotros decimos, pero esto es... No, está encerrado en el guión una verdad. Los muñequitos o los dibujos animados, las películas que se hacen en Disney, es decir, Dios habla. Lo que debemos de tener es oídos para oír la voz de Dios, y debemos de tener ojos para ver a Dios obrando, una capacidad para poder discriminar todo esto que se nos viene anunciando a través del cine. Hay verdades que no se pueden decir directamente al hombre, entonces se dicen a través del cine. Esta pandemia universal se viene anunciando desde hace muchas décadas. Los científicos vienen hablando de esto y se lo han avisado y se lo han dicho a la ONU. Pero ¿cuál ha sido el problema? Las naciones dicen que eso no se diga, que eso no se sepa. Hay fallas sísmicas en California, dramáticas, y hay películas que se han hecho. Hay fallas, y se viene diciendo esto. Aquí, en el Caribe, hay anuncios de tsunami, pero la gente dice, ni pensemos en esto, simple y llanamente vivamos. Sí, mi amigo, Dios
ha venido hablando a través de su palabra, de su providencia. Y destacaremos el asunto de la providencia en la segunda parte de la exposición. Y ha venido hablando a través de los científicos. Los científicos son instrumentos de Dios. Mire, Albert Einstein realmente era un genio, pero él mismo tuvo que admitir que todas esas fórmulas le vinieron. Es como si Dios se las suministrara. Claro, la bomba atómica viene de ahí. Sí, los estudiantes lo saben. Es una verdad elemental. El hombre la usa para el mal. Eso está dentro del marco del propósito de Dios. La teoría de la relatividad. La ley de la impenetrabilidad. Gloria de Dios, no se olvide. Es encubrir un asunto. Honra del rey, ¿qué es? Es escudriñarlo. Mire usted, las bacterias. Las bacterias. ¿Cuándo se vino a saber acerca de las bacterias? En el siglo pasado. ¿Y de qué forma? Por el descubrimiento del microscopio electrónico. Pero ellas siempre han estado allí. Es decir, que hay un mundo, ha habido un mundo invisible de microorganismos desconocidos para los hombres por siglos. ¿Cuántas especulaciones? ¿Cuántas deducciones de parte del hombre? Hasta que Dios comienza a revelar en su tiempo, no cuando el hombre quiera. Y los hombres que descubren saben que ellos solamente son instrumentos. No se pueden dar gloria a sí mismos. Es como dijera el apóstol Pablo: si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubiese recibido. Estamos hablando de que son piezas en el ajedrez de Dios. Hay que entenderlo. Y entenderlo nos da mucha paz y tranquilidad. En quinto lugar, el hombre ha idolatrado a la diosa de la razón. Y en un sentido particular, a los científicos. Y esto es triste, muy triste. En otras palabras, le estamos enseñando a los niños en los colegios que solo los científicos tienen la verdad. No, 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 no. La ciencia tiene la verdad, pero no necesariamente los científicos. ¿Por qué? Porque los científicos son humanos falibles. Y los libros a veces van intencionados. Y si el corazón es incrédulo, enemigo de Dios, dirigido por el príncipe de la potestad del aire, entonces va a mezclar verdad con mentira. La diosa de la razón. Pero los científicos saben que la fe es cardinal. Los médicos saben, finalmente, que quien sana es Dios, no el medicamento. Ellos han suministrado medicamento a un paciente y han suministrado medicamento a otro paciente y uno se ha sanado y otro no. Ellos lo han entendido. Es la visión, la filosofía del Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, hay que aplicar el medicamento. Pero finalmente, quien sana es Dios. Pablo sabía esto. Pablo dijo: el que sabe algo, hágase como que no sabe nada. Pero el pensador también lo dijo: una cosa sé, que yo no sé nada. Nada como debe saberlo. Es decir, en un mundo tan grande, de tantos conocimientos, es un chin de conocimiento, es un poco de conocimiento. ¿De qué se puede gloriar el científico? ¿De qué se puede gloriar el hombre con relación al científico? Los conocimientos se suceden. Un conocimiento sucede a otro. El hombre se adhiere al descubrimiento del otro. Y así sucesivamente. Pero finalmente el eterno es Dios. El infinito es Dios. El que sabe es Dios. Oh, que Dios libre a sus amados de idolatrar a los científicos. Eso pasó con Darwin. Darwin fue idolatrado. Pero Darwin descubrió, porque Dios se lo permitió, con el cerebro que Dios le dio, descubrió muchas cosas en el mundo de la naturaleza, en el mundo de la biología, en sus exploraciones en América del Sur. Pero también Darwin tenía un corazón incrédulo y enemigo de Dios. Él pudo haber usado todo esto para la gloria de Dios, como dice Philip Jackson en su libro acerca de la evolución, proceso de la evolución de Darwin. Dice Philip Jackson:
Yo soy un experto en argumentación, abogado, no soy científico, pero sé que el problema con relación a Darwin es un asunto de argumentación. En otras palabras, lo que estaba diciendo Philip Jackson en su libro era y es lo siguiente. Darwin habla de una creación sin propósito, de una evolución sin propósito. Nosotros creemos que hay una evolución, pero una evolución con propósito, con sentido. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Propósito. Si hay propósito, hay un ser intencionado. Dios, una creación con propósito. No fue un meteorito, no fue una explosión, no fueron moléculas y partículas que luego se conformaron. No. La gran perturbación de los científicos es el eto. ¿Qué significa esto? La ética del hombre, ¿de dónde nace? ¿Cómo es que una explosión y tenemos un sentido de vida, un sentido de conducta, un sentido de justicia? ¿De dónde viene esto? Es una creación intencionada, aún hasta en el mundo de los animales. Y quién sabe si en el mundo diminuto de los microorganismos, del cual no sabemos mucho. Sabemos lo que Dios ha querido revelar. Miren, que si supiéramos mucho ya tuviéramos una vacuna, pero no la tenemos. Y aún las vacunas no dan una solución absoluta. Son remedios, aguántate ahí. Encontramos la vacuna para la varicela o para el poliomielitis, para el polio, ¿verdad? Pero surgen otras. ¿Por qué? Porque los científicos están claros que esos microorganismos tienen una cualidad particular, la mutación. Se mutan, cambian, se transforman. ¿Cómo viven? Tienen que vivir en constante investigación. Miles de millones de euros, miles de millones de dólares, ¿sí? En investigación permanente. Que hay laboratorios inescrupulosos, existen, pero también están los laboratorios que tienen ética y que están pensando en el bien de la humanidad. En sexto lugar, el avance del mal ha estribado en neutralizar e indisponer a los hombres con relación a las verdades elementales y científicas de la verdad de Dios, la Biblia. Esto ha sido un trabajo sutil y sigiloso que le ha tomado siglos. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede ser? ¿Es que acaso hay una especie de antorcha de incrédulos? Hay una especie de antorcha que se pasa, como ya yo hice mi trabajo. Mire, se lo voy a decir claramente. Es que detrás de los hombres brillantes, sin Dios, hay un príncipe de maldad. Y ese príncipe no está limitado por el tiempo, en un sentido. Es decir, que se le identifica o se le califica como serpiente antigua. ¿Y cuál es una de las cualidades de una serpiente? La serpiente se toma su tiempo para tapar a su presa. Por eso la Biblia habla con claridad meridiana de que Satanás es un estratega. Porque la serpiente es así. Se va entre las ramas, el hombre va caminando hasta que espera el momento más vulnerable para atrapar al hombre, para arrancarle, para quitarle su existencia. ¿Y de dónde viene esto? Podría venir desde Edén. Desde Edén. Pero no vayamos tan lejos. Vayámonos al Renacimiento. ¿Verdad? Antítesis de una época donde Dios se ponía como centro, aún e independientemente de los absurdos de la religión sin Dios. Pero todo se enfocaba con relación a Dios. Por ejemplo, las pestes. Precisamente, esa peste negra, la bubónica, todo se asociaba con los juicios de Dios. Todo estaba centrado con relación a Dios. La influencia del cristianismo, la influencia también del islamismo, religiones y la influencia del judaísmo, las tres religiones cardinales. Pero cuando llega el Renacimiento, entonces las cosas comienzan a girar
alrededor del hombre. Pero el Renacimiento tuvo su punto de despegue en el 1700 y algo. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo de la Revolución Francesa. Mientras Dios estaba haciendo una obra con el surgimiento de los Estados Unidos y su desarrollo, de esos hombres que salieron de Inglaterra, que tuvieron que hacer una parada precisamente en Escocia y luego retornar, y siendo, digamos, encomendado por John Knox en aquellos días, ¿verdad? Al mismo tiempo había una revolución, la francesa. Hubo otra revolución, la Revolución Gloriosa, así se le denomina, gloriosa, porque no hubo muertes. Pero en la Revolución Francesa, para lograr una emancipación, primero de la monarquía, ¿verdad? Porque se entendía que esa monarquía había sido puesta por Dios y todos tenían que rendir el tributo a la monarquía, pero bajo la influencia del Renacimiento, entonces estos hombres, y se destacan dentro de estos hombres Maximilien Robespierre, comenzaron a hacer un trabajo, la gente de derecho, los intelectuales, los artistas, y precisamente en un momento de desenfreno hubo una anarquía y entraron a palacio, saquearon todo, y ahí comenzó la reforma. Los derechos del hombre, fundamentales del hombre, precisamente surgen allí en esta Revolución Francesa, y ha quedado la Revolución Francesa como precedente para otras emancipaciones en el mundo entero, incluyendo a América Latina. Pero la idea de todo esto ha sido el avance del mal, neutralizar precisamente la verdad de Dios con la alta crítica, poner en duda la inspiración de las Sagradas Escrituras, menoscabar la gran verdad que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense ustedes cómo hay una hilación en todo este trabajo. En el libro La Nobleza de Dios, si usted puede adquirirlo, por favor, lo recomiendo, hay un capítulo que habla acerca del relativismo. Y citando a Josh McDowell, se hace referencia a la forma o a la manera como se inicia una tormenta tropical. Tremendo esto. Se toma su tiempo. El calor de África, los vientos calurosos de África se van preparando. Mientras hay una comunidad toda tranquila, se viene desplazando y desplazando hasta que se convierte en una tormenta tropical o en un huracán. Así el enemigo también. Con el Renacimiento, con la Revolución Francesa. Luego viene el teórico, filósofo, Carlos Marx. Pero tanto Carlos Marx como Maximilien Robespierre no tenían una base científica para poder destronar a Dios de su lugar. Lógicamente, Maximilien Robespierre hizo una fiesta e hizo que una mujer vestida de blanco, simbolizando la razón, bajara, y la gente comenzó a aplaudir e hicieron una fiesta. Pero cuando Carlos Marx hace una fiesta con el surgimiento de Darwin, hay una fiesta porque ahora sí le vamos a dar una estocada a la fe, a la religión y a Dios, porque tenemos ya base científica. Y muchos púlpitos, como se dijo en la exposición pasada, comenzaron a temblar cuando debieron seguir confiando en la verdad de Dios y seguir declarando la verdad científica que reza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto entonces ha venido desarrollándose. Las teorías de Darwin, Karl Marx también con sus ideas materialistas. Y esto se ha llevado a los libros de texto, de tal manera que entonces se entronan esos postulados por encima de la verdad de Dios. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Niños incrédulos, ateos, niños sin Dios, no tienen conciencia de su existencia real y verdadera, no tienen sentido de vida,
por eso hay frustración, por eso hay amargura, por eso hay desesperanza, por eso hay egoísmo y todos los males que puedan existir dentro de la capacidad de maldad del individuo o del ser humano. Pero Dios está sentado en su trono. Dios está sentado en su trono. Y Dios ve los abortos. Y Dios ve la libre sexualidad. Y Dios ve la eutanasia. El hombre está cosechando lo que teóricamente sembró. Entonces, quisiera mostrar ahora, después de estos 5 puntos, algunas verdades elementales. Verdades elementales, ¿verdad? Que es lo que se ha pretendido. Que no atendamos a las verdades elementales. Es decir, que no pensemos. Y aquí quiero tomarme un poquito de tiempo. Por favor, preste atención. Mi propósito es que la mente se vuelva al Creador, se vuelva a Dios. Cosas que probablemente usted sepa, o que usted ha sabido, o cosas de las cuales se está enterando ahora. Estas verdades elementales están en la Biblia y son, sin lugar a dudas, científicas. La primera verdad elemental, bendito sea Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hay que regresar a ese postulado. Hoy el mundo habla de dignidad humana, pero no tiene de dónde agarrarse. Por ejemplo, el gobierno del Estado tiene una institución de ética, pero la ética no tiene de dónde agarrarse, sino parte de Dios. Es decir, por donde quiera que le busquen y escarben, va a ser todo infundado, porque no tiene un punto de origen. El punto de origen de la ética emana de Dios, del principio o de la verdad de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De ahí viene la dignidad humana. No puede haber dignidad humana si no creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador. Mire, por cuanto dedicamos tiempo en la elaboración de este libro, creo que vale la pena que usted lo adquiera. La nobleza de Dios. En el libro La nobleza de Dios, antes de hablar del suicidio, tuvimos que recurrir a esa verdad. El suicidio, que es, por definición jurídica, escúcheme, no cristiana, no religiosa, porque va más allá del campo de la religión, por definición jurídica, es un acto de la voluntad. Así de sencillo, pero de profundo. Es un acto de la voluntad. Por eso los animales que no razonan no se suicidan. Por eso un loco no se suicida. En otras palabras, el hombre se suicida porque lleva la imagen de Dios. Es una expresión de llevar la imagen de Dios, porque el suicidio es un acto inteligente. Algunos me dicen, pastor, no diga inteligente. Bueno, usted debe entender cuando yo digo que es inteligente. No es de la inteligencia que se usa para el bien hacer. Cuando estoy hablando de una inteligencia, es de una facultad que tiene el individuo para en sus adentros tomar una decisión o una resolución y ratificar una y otra vez esa resolución. Cuando hay una voz que le grita, no lo haga. La voz de Dios. La voz de Dios le grita. ¿A través de qué? A través de un dispositivo que Dios puso en el cerebro. ¿Y cuál es ese dispositivo? La conciencia. La conciencia. Esa conciencia activada por el Espíritu de Dios, que le dice, no lo hagas. No lo haga. Pero el hombre alterca contra Dios y lo hace. Entonces el suicidio es un acto inteligente. ¿Por causa de qué? De llevar la imagen de Dios. Por eso el individuo es responsable. Algunos dicen, pero si era loco. No, no es suicidio. En derecho se le cataloga esto como accidente. O fue un accidente. El hombre creado a imagen y semejanza de su Creador. Es una declaración científica. Por eso el hombre tiene dignidad. La segunda gran verdad elemental
y científica también. Rebelión cósmica. ¿Cuántos han hecho una caricatura del Edén? Y sí, de verdad, parece como todo tan infantil. Algunos hablan de una manzana, la Biblia no habla de una manzana, sino de un árbol. Pero se nos habla de un Dios que visita a sus criaturas y que tiene una relación maravillosa. Estaban desnudos, no se avergonzaban. Y hubo una serpiente. Claro que la Biblia no va a entrar en tantos detalles para satisfacer la curiosidad del individuo. Pero sí lo que encontramos aquí es una rebelión cósmica. Un ser infernal que visita a esas criaturas. Porque Dios, el Dios de la Biblia, demanda de corazón que se le reconozca y que se le adore como el originador de todas las cosas. Hubo una rebelión previa a la rebelión del hombre. Por eso dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y añade: pero la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad reinaba en ese cosmos. Y Dios sabiamente comienza a ordenar todas las cosas en 6 días. Un número literal, 6 días. Bueno, Dios pudo haberlo hecho en un instante, pero Dios es un gran pedagogo. Y Dios usó la pedagogía porque tenía previsto enseñarle al hombre el reposo. Y reposó. Tan sencillo como eso. Entonces, este punto es importante. Es básico. La rebelión cósmica. Hubo una rebelión. Ahora, en esa rebelión cósmica, la palabra de Dios nos muestra que, escúchenme por favor, Dios no eliminó al diablo, ni eliminó sus secuaces. Algunos ángeles que no guardaron su dignidad, lo tienen encerrado en prisiones de oscuridad, en una especie de cárcel preventiva. Pero a otros lo ha dejado el Señor. ¿Usted va a cuestionar a Dios, a su Creador? Esa es la realidad que tenemos, ¿verdad?, hoy en día. Es decir, que en este mundo caído no estamos solos. Está Dios, pero hay enemigos místicos. Ya hablaremos en la segunda exposición un poquito más acerca de ese mundo infernal, ¿verdad?, que de alguna manera vive en las alturas. Demonios que recorren lugares secos, que quieren cohabitar en los seres humanos, y los seres humanos se componen de células. Y para que usted no me vaya a interpretar, no vaya a pensar que yo quiero insinuar como que el coronavirus es un demonio, pero sí lo voy a poner a pensar. Los virus necesitan de células para vivir. Es decir, ellos no pueden subsistir fuera de las células humanas. Lo que sí sabemos es que hay demonios que prefirieron estar dentro de cerdos y no fuera de los cerdos, aunque sea por un poquito de tiempo. Y se suicidaron los cerdos. Usted sabe que no fue que se suicidaron, ¿no?, sino que fueron inducidos y llevaron y cayeron en un precipicio. Lo que estamos observando aquí es que no estamos solos. Hay una guerra cósmica. Usted lo quiera o no, usted pertenece a uno de 2 bandos. O al bando de la gracia, del amor de Dios, o pertenece a otro bando que no es el de Dios. La otra verdad importante que quiero destacar aquí es el diluvio universal y la maldad de los hombres. El diluvio universal y la maldad de los hombres. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, de ahí vino el declive. Pero no halló gracia. Está comprobado científicamente, y no porque la ciencia lo compruebe, de que hubo un diluvio. Sí, emanaba un rocío. Y los hombres no creyeron que Dios podía abrir las ventanas, las puertas del espacio. Y te dice que debajo de la tierra, es decir, lo que hubo allí fue una tragedia universal. Dios dejó esto como precedente. Sodoma y Gomorra es elemental. Algunos hablan de un meteorito. Se hacen estudios
porque dan cuenta que en el lugar precisamente donde hubo el juicio, hay señales de que algo ocurrió. ¿Sí? Un meteorito. Y algunos entonces tratan de manera muy ingenua de decir, ve, un meteorito, eso fue y se lo atribuyen a Dios. Pero amigo mío, Dios usa lo que Él quiera para cumplir sus planes y su propósito. Por eso el punto que señalamos al principio de que Dios es el Dios de la providencia nos da tranquilidad y nos da cuidado. En 2 de Pedro, por favor léalo en su casa detenidamente, capítulo 2, versículos 4 y 9, se habla del precedente del juicio de Dios para los ángeles, el precedente del juicio de Dios cuando Noé, del precedente del juicio de Dios cuando Lot, y nos está alertando, también habrá un momento de juicio. En el capítulo 3, Pedro nos dice, todo esto va a ser quemado. Sí, porque está lleno de bacterias, lleno de virus, y sobre todo el peor de los virus, o de la bacteria, el pecado, que corroe, que contamina, que calcome el alma, la mente, que induce a los vicios, que induce a las perversiones, y nos lleva o lleva al hombre a rebelarse en contra de Dios. Otras verdades pudiéramos expresarla. La tierra fue creada para ser habitada, es elemental. La vida del hombre en la sangre está, es elemental. Dios se siente en el círculo de la tierra, es elemental. Una verdad elemental que usted debe observar. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tan sencillo como esto. Lo que dice también el consejo de Dios en hebreo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy se habla de que la tierra gira alrededor de su eje, pero es imaginario. Es la palabra de Dios. Dios usa leyes. Él es un Dios de leyes. Leyes morales, pero también hay leyes universales, física, química, que rigen su cosmos, su universo. Se ha cometido un gran error de ignorar el mundo espiritual de maldad y encasillarlo solamente al plano místico de la brujería y de la iglesia. Pero no, amigo mío, el mundo espiritual no se puede encasillar a la iglesia. Tiene que ver con el aspecto físico. Yo pregunto, ¿hay una explicación para la muerte? No. ¿Entra dentro de cuál campo? ¿Del científico? No, los científicos no están investigando cómo eliminar la muerte, sino cómo prolongar la vida. Es decir, que el genoma humano no pretende de que vamos a eliminar la muerte. No, el estudio del genoma humano o del ADN no es eso. Es saber de antemano las enfermedades que pudiera en un futuro tener un individuo y si es posible hasta eliminar esas enfermedades. Pero la muerte es una sentencia divina de la cual el hombre no se libra. En tal virtud, entonces lo espiritual, lo bíblico, lo de Dios, está ligado al mundo físico, científico, si usted quiere, y material. Hay una gran verdad, hay un príncipe de la potestad del aire. Bueno, son muchas las cosas que quisiéramos hablar. Nos hemos quedado por la mitad y creo que el próximo domingo, en la escuela dominical, vamos a seguir abordando este tema. Por lo menos quiero crear la curiosidad, el deseo en usted de seguir explorando las escrituras y el mundo de la ciencia que Dios nos ha dado. Permítame dar dos conclusiones y así cerramos. Primero, Dios regula el mal y frena la maldad. Dios regula el mal y frena la maldad. El mal, Satanás. Y la maldad que él produce. El mal, la consecuencia del pecado, virus y bacterias. Satanás no ha creado nada, no creó ni los virus ni las bacterias. Y entonces usted dirá, ¿quién? Infiéralo. El mismo que crea las tinieblas. ¿Y quién crea las tinieblas? ¿El diablo? No, el diablo no tiene capacidad creadora. El diablo no crea, no puede crear absolutamente nada, ni bueno ni malo, no crea. Él sí puede inventar. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Lo que usted está escuchando. Que hay consecuencias, hay causas y consecuencias, hay dictámenes de Dios. Coges este camino, es el de la oscuridad. Que coge este camino, estas son las consecuencias. Dios maldijo el universo.
Dios maldijo la tierra. Punto. Pero en su ira Él se acuerda de su misericordia. Él también dio palabras de gracia. En el capítulo 3 dice, pero también yo voy a emancipar mi creación. Lo prometió en el capítulo 3 de Génesis. Y el hilo rojo de toda la Biblia nos muestra la redención no solamente del hombre, la redención de la tierra. Porque el paraíso perdido será el paraíso recobrado. Esa es la promesa maravillosa. Entonces, en ese contexto, Él mantiene un equilibrio de su creación y un equilibrio del mal. ¿Cómo hacen los químicos? Los químicos toman veneno. ¿Para qué? Sí, sacan veneno de la serpiente para crear antídotos. Dios es el gran químico. Dios es sabio en cómo administra todo y le paga a cada cual como bien merece. Por eso lo que debemos hacer es siempre estar del lado de Dios. Dios regula el mal. Es el gran estadista. Él regula el mal. En segundo lugar, Dios está visitando sus criaturas. En tal razón, abramos las puertas de nuestros corazones y de nuestros hogares. ¿Y de qué forma? Con fe y arrepentimiento. He escuchado tanta gente diciendo de manera genérica, hay que buscar de Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Siguiendo nuestra música secular? ¿Siguiendo al mundo? ¿A Satanás? ¿Siguiendo con la política corrupta? ¿Siguiendo con nuestros malos hábitos? No, porque algunos están siguiendo a Dios y siguen en sus pecados. No. Acercarnos a Dios significa acercarnos en fe y arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que debemos volvernos de nuestros malos caminos. Volvernos de nuestros malos caminos. Zacarías 1:3. Así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Volvámonos a Dios. En segundo y último lugar, ya lo he dicho, pero lo subrayo. Dios ha de revertir todo por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo no pudo darle otro calificativo al Señor que este: Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. La gran verdad que presentaremos en la exposición de este domingo será la siguiente: se necesita la desesperanza para encontrar la esperanza. Si usted no ha caído en desesperanza, no puede encontrar la esperanza. ¿Qué significa y en qué contexto hablamos de la desesperanza? Que usted diga, no hay esperanza en este mundo. Entonces ahí entra Cristo al escenario. Cristo en nosotros, dice Pablo, dice el Espíritu Santo. Aleluya, la esperanza de gloria. Padre eterno, Dios bueno, desciende con tu Espíritu en cada hogar que ha escuchado esta exposición. Ven con poder, libera, emancipa. Que vuelvan a rumiar estas verdades y ubicarlas en su debido contexto. Que podamos desesperanzarnos para adquirir la esperanza de gloria que es Cristo. Que podamos quedar acorralados en un laberinto para que entonces la luz de Cristo brille y podamos asirnos de esa luz. Oh Señor, gracias por visitar a tus criaturas, a tu creación, y gracias por visitar a tu pueblo. Ven con amor como has venido y salva a los que no te conocen, y que tú seas nuestro refugio permanente. En el nombre de nuestra esperanza de gloria, Cristo Jesús. Amén.